Allí en el capítulo 12 de San Juan, a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo. Aleluya. 6 días antes de la Pascua vino Jesús con sus cabellos y la casa se llenó de olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo: déjala para el día de mi sepultura. Ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Gloria al Señor. No sé si allá leeré mejor que aquí, hermano. En verso 9. Entonces mucha gente de los judíos entendió que él estaba allí y vinieron no solamente por causa de Jesús, mas también por ver a Lázaro, al cual había resucitado de los muertos. Consultaron así mismo los príncipes de los sacerdotes de matar también a Lázaro. Gloria al Señor. Porque muchos de los judíos iban y creían en Jesús por causa de él, es decir, por causa de Lázaro. ¿Qué sigue? El siguiente día, mucha gente que había venido a la fiesta, como oyeron que Jesús venía a Jerusalén, un día como hoy, tomaron ramos de palmas y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y se sentó sobre él, como está escrito: no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene, sentado sobre un pollino de asna. Gloria al Señor. Estas cosas no las entendieron sus discípulos de primero, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas de él y que le hicieron estas cosas. Gloria a Dios. Y la gente que estaba con él daba testimonio de cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos. Por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque había oído que él había hecho esta señal. Mas los fariseos dijeron entre sí:
veis que nada aprovecháis, he aquí el mundo se va tras de él hasta ahí. Oremos a Dios. Padre, venimos delante de tu presencia. Te damos gracias, Señor, porque hemos dado lectura a tu palabra. Yo sé que tu palabra tiene algo grande para nosotros. Cosas que nos ofreces tú a través de tu palabra. Las bendiciones vienen del cielo, Señor. Y tú nos hablas a través de este sagrado libro que nos has dejado, para que de él podamos nosotros entender las cosas que no podemos comprender. Y de esta manera tratarás con nuestra fe, tratarás con nuestro corazón, tratarás con nuestra mente, Señor, y pondrás certeza dentro de nosotros, para que tu nombre podamos glorificar, Señor, y recibir lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Señor, ayúdanos para poder vocear tu palabra con libertad, en el nombre de Jesucristo. Amén, amén. Hace aproximadamente 2000 años que ocurrió esto. Jesús no venía muy seguido a alguna ocasión a Jerusalén. Había ido el Señor a algunas sinagogas. Había enseñado allí en las sinagogas. Aún desde muy niño, él fue presentado en una sinagoga, un templo, y también a los 12 años tuvo trato con algunos escribas y doctores de la ley, donde también allí el Señor sobresale en quién era él. Él allí le dijo a su padre y a su madre: en los negocios de mi padre me conviene estar, porque él venía tratando de hacer comprender a la gente el propósito de la venida del Señor Jesucristo a este mundo. El pueblo de Israel era la nación escogida por Dios. El pueblo de Israel era el que daba testimonio de las grandezas de Dios. El pueblo de Israel tenía experiencias grandes cuando Dios se manifestaba a ellos. Y también tenían experiencias muy fuertes dentro de ellos, donde daban honor a los reyes que llegaban a Jerusalén. Alabado sea el nombre del Señor. Cuando llegaba un rey a Jerusalén, ellos cortaban esas ramas de palmera y se las ponían a los reyes, les cantaban, los honoraban, les gritaban: viva el rey, bienvenido a Jerusalén, la ciudad de Dios, la ciudad céntrica, por decir así, el ombligo de las naciones. Era la ciudad más bella, más hermosa, y la ciudad que aún la Biblia eleva. Y cuando habla de la ciudad, parece que Dios no se preocupa mucho por los edificios, sino que cuando hablaba de Jerusalén, hablaba de Israel. No era tanto la ciudad, no era tanto las murallas de Jerusalén, no era tanto los palacios de Jerusalén, no era tanto el templo que estaba en Jerusalén, porque ya el templo ya había caído en manos de gentiles. El templo lo vinieron terminando
reglas, las leyes, los mandamientos que el Señor le había dado al pueblo de Israel, ya no los tenían muy en cuenta. Y para Dios, las leyes era su presencia en el pueblo. Sus mandamientos era su presencia en el pueblo. Su palabra era su presencia en el pueblo de Israel. Pero todo esto lo ignoraron. Ignoraron su palabra. Ellos buscaban otra cosa. Ellos buscaban el bienestar. Ellos buscaban las riquezas. Ellos buscaban ser el número uno en el mundo. Ellos buscaban ser libres, pero de las naciones, y no libres de Dios. Gloria al Señor. Entonces, el Señor Jesucristo utiliza más de cerca. Curioso esto, pero importantísimo entenderlo. Él viene a visitar para entrar a Jerusalén, para entrar a la ciudad que la mayoría de la gente estaban esperando que llegara un rey a liberarlos, que llegara un rey para poner en alto la ciudad de Jerusalén. Cristo utiliza personas que aborrecía a Israel. A Israel lo representaban los reyes. A Israel lo representaban los doctores de la ley. A Israel lo representaban los escribas. A Israel los representaban los fariseos y los saduceos. Toda esta gente estaba contra Jesucristo. Alabado sea el nombre del Señor. Cuando el Señor Jesucristo resucita a Lázaro, como que toda esta gente que representaba a Israel estaban contra Jesucristo, porque pensaron, esta resurrección de este hombre ha hecho que muchos de los hijos de Israel sigan a Jesús. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces a esta familia llegó el Señor, porque Él tenía otro propósito. Iba a comenzar una etapa nueva, iba a poner las bases principales, iba a comenzar una institución. El Señor Jesucristo, bajo el nombre del Señor Jesucristo, iba a hacer algo grande el Señor. Iba a hacer una restauración mental en las mentes de la gente. Iba a poner bases dentro del corazón del hombre, lo cual el pueblo de Israel pensaba muy diferente. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Y llega a esta familia humilde, familia pobre, pero que tenían un corazón grande para Jesús. Y cuando el Señor llega allí, inmediatamente se ponen a hacerle una cenita. Aleluya. Gloria al Señor. No había una gran cantidad de gente, solamente sus discípulos, y en ellos corría algo triste. Algo corría en la mente de ellos. ¿Qué iba a pasar ya? Algo está haciendo Jesús muy extraordinario. Algo se está moviendo en el Señor Jesús. Ellos no querían aceptar lo que Cristo ya les había anunciado. Era necesario que Él cayera en manos de pecadores. Pero resulta que viene a visitar una familia que no eran pecadores. Y llega allí, lo reciben, lo ponen en la mesa. Ahorita le vamos a dar algo de comer. Mientras que Marta se puso a hacerle algo de comer, María ya tenía preparado una libra de alabastro, de perfume de mucho precio. Porque llegar Jesús a su casa era ofrecerle
algo tenían que ofrecerle, porque ellos sabían perfectamente quién era el Señor Jesucristo. Ellos ya lo tenían en la mente. Si tú hubieras estado aquí, si usted se acuerda, mi hermano no hubiera muerto, porque ellos lo tenían en la mente. Y Cristo le dice: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Tú vas a ver. Ellos estaban bien conscientes quién era el Señor Jesús. Y llega allí, se sienta rápidamente a servir. Marta se puso a servir. Aleluya. Porque donde está la presencia de Dios, Él espera que alguien le sirva. Donde Él llega, Él espera que alguien le sirva. Él no va a venir aquí solamente porque está predicando el hermano García. Él no va a venir aquí porque ahí está la hermanita sentada allí, o porque está la otra hermanita sentada en el otro lado. Él va a venir aquí porque Él espera de nosotros un servicio. Él espera que alguien le sirva, que alguien haga algo para Él. Él no va a venir a estar gratis aquí sentado en una silla. Él va a venir para que alguien le sirva. Él espera el servicio de sus hijos, de quienes lo han reconocido como el Salvador del mundo. Y ahí estaba. Luego María agarra su perfume, quiebra su alabastro y va y lo derrama en sus pies. Está recibiendo el Señor servicio desde acá hasta sus pies. María derrama lágrimas, enjuaga con su cabello sus pies y terminan listos para salir. Eran despreciados porque el Señor había resucitado a Lázaro. Eran despreciados porque para ellos no había alguien como Jesús. Para ellos Jesucristo era el centro de su vida. Para ellos el pensamiento lo tenían puesto en el Señor Jesucristo. No era otra cosa lo que había en ellos. Jesucristo estaba allí. Un comentarista dice que cuando se fueron al monte del Olivo para bajar, para entrar a Jerusalén, tenía que ir por la villa donde entraban los reyes, para que pudiera Jerusalén recibirlo. Alabado sea el nombre del Señor. Por ahí oía la gente decir: dicen que viene alguien a salvarnos. ¿De dónde se irá a levantar este rey de repente? ¿De dónde vendrá este rey? ¿De algún otro continente? Porque no hemos visto a un rey con tanta autoridad. Porque este hombre que dicen Jesús es despreciado. Es despreciado porque las autoridades de Jerusalén decían: anda solamente engañando a la gente. A los ciegos le da vista, a los cojos los levanta, hace tantas maravillas y milagros solo para que lo siga la gente. Pero no entendían absolutamente nada. Hay un Salvador, viene a Jerusalén. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Un escritor dice que María, Lázaro y Marta venían detrás de él a lo lejecitos. Porque ellos no eran los apóstoles, solamente Jesús los seguía a sus apóstoles. Alabado sea el nombre del Señor. Cuando estaban ya en el monte listos para entrar a Jerusalén, Jesús les dice: vayan allí a cierta casa y ahí está un asna y tiene un pollino, tiene un burrito, vayan y tráiganmelo. Digan que el Señor lo necesita. Fueron y le trajeron el asna y le pusieron sus mantos arriba del asna y se sentó, lo sentaron. Un escritor dice: entre los discípulos lo subieron y lo sentaron en el asna y comenzó a bajar. Alabado sea el nombre del Señor. Y los discípulos empezaron a alabar a Dios. Entonces la gente oyó, hicieron un vallado grande por los lados y por el medio iba el burrito y algunos se burlaban
salía de dentro del corazón. Nosotros necesitamos el Salvador. Y empezaron a aplaudirle. Gente no se cansaba de aplaudirle y aplaudirle y aplaudirle. Otros decían, gloria a Dios, que se acordó de nosotros y ha mandado el rey. Otros decían, bendito el rey de los judíos. Bendito el rey que viene. Y le gritaban, alababan su nombre y lo adoraban, porque Jerusalén estaba desesperado. Jerusalén necesitaba ayuda. Jerusalén necesitaba salud. Jerusalén necesitaba alguien que lo defendiera. Ellos no podían. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Cuando ya va bajando el Señor, se detiene y mira a todos lados. Alabado sea el nombre del Señor. Estaban cerquita del templo y mira la multitud de gente. En una parte dice que estaba en el monte. Otros dicen que el templo estaba edificado en un monte y él estaba llegando al templo. Alabado sea el nombre del Señor. Toda la gente le alababa. Había una desesperación grande, una necesidad. Alabado sea el nombre del Señor. Contagiaban a la demás gente porque oían decir, el rey ya viene. El rey ya viene. Y ya viene el rey. ¡Hosana! ¡Hosana! Bendito el que viene en el nombre del Señor. Este es el rey que estábamos esperando. Alabado sea el nombre del Señor. Toda la gente lo alababa. Porque aparentemente parecía que el Señor era un rey de Israel, pero que este rey no iba vestido de rey. No llevaba vestuario elegante ni brillante como se vestían los reyes. Solo una túnica blanca lo cubría. No iba en un caballo blanco con chapa de oro. Iba en un asno. Un rey humilde en un animalito humilde. Sus soldados no iban armados. Se empezaron a admirarle. Pues yo oía gritar que ahí viene el rey de los judíos. Yo oía gritar que el rey ya viene. Y yo también gritaba, el rey ya viene. Pero no entendían perfectamente quién era. Aleluya, alabado sea el nombre del Señor. Llega al templo el Señor en ese monte. Sus discípulos se quedan afuera mirando las piedras hermosas del templo, fachadas de oro, fachadas de plata, fachadas de bronce, de cobre. Estaban emocionados, estaban motivados. Y entra el Señor al templo. El templo tenía diferentes lugares, tenía 12 pórticos, tenía diferentes lugares dentro. Había patios para todas las cosas, para las mujeres, para los jóvenes, para los adultos, para los animales.
animales, para todo tenía. Pero el templo, donde estaba el lugar santísimo y donde estaba el lugar santo y donde estaba el patio donde se reunía la gente, pero en ese patio estaba la mesa de los panes, estaba también el lavacro, estaba la puerta para entrar al patio. Ese lugar, hermano, es un lugar como este, un lugar semejante, es un símbolo. Nosotros aquí bautizamos gente en el nombre de Jesucristo, el perdón de pecados, y aquí se predica la palabra de Dios, y ahí estamos nosotros comiendo la palabra de Dios, estamos saboreando las bendiciones de Dios y entramos por las puertas. Ya cruzando allí al hall, ya es otro lugar. Entrando a las oficinas es otro lugar. Entrando a los sanitarios es otro lugar. Allá en la entrada es otro lugar. Acá detrás es otro lugar. Nosotros los usamos para comedores, para sanitarios, para oficinas, para platicar allá enfrente y para otras muchas cosas. Pero este es el templo. Este es el templo para muchas personas que dicen, cuidado, en el templo no se vende y no se compra, aquí en el templo no se vende, aquí en el templo no se compra y aquí no se hace negocio. Porque este es el templo. Pero allá atrásito de esta pared, usted ya puede comer, usted puede cocinar. Detrás de aquella pared están los sanitarios. Ya no es templo. Un templo no debe haber esas cosas. En el templo solamente ver gente que viene a adorar a Dios, que viene a glorificar su nombre, que viene a gozarse, alabado sea el nombre del Señor. Entonces el Señor a esta entrada le llama la entrada triunfal, porque era donde los reyes triunfaban, hermanos, y todo Jerusalén se reunía para estar con ellos. Gloria al Señor. Y por eso le llamaron el domingo de Ramos, porque todos le ponían hojas de palmera y le ponían sus mantos también. Es que el burrito venía caminando, hermano, sobre alfombra. Pero el significado del burrito es humilde. Y el que iba arriba del burrito era manso y humilde de corazón. Alabado sea el nombre del Señor. Cuando el Señor entra al templo, hermano, se llena de celo. Se llena de celo el Señor. Voltea al lugar santísimo, voltea al lugar santo y voltea donde está el patio de adentro del templo. Y mira que hay cajas de cambio, mira que hay pajarillos que están vendiendo, y mira que hay un negocio tremendo dentro del templo. Y le dolió al Señor su corazón mirar lo que estaba haciendo. Y el celo de Jehová vino sobre él, Señor Jesucristo. Y empezó a volcar las mesas, hermano. A volcar, porque el Señor le cae mal que el templo esté lleno de pecado. Y dijo, ustedes la han hecho cueva de ladrones. Porque dentro de allí, hermano, había toda clase de pensamiento. Había celos, porque aquel vende más que yo. Y había contiendas. Había odio. Había pecado, hermano, allá dentro del templo. Y el Señor Jesucristo celosamente fue y volcó las mesas de los que cambiaban dinero. Y no me interesa si lo pierdes o no lo pierdes, pero esta es casa de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Y en la casa de Dios debe de haber santidad. En la casa de Dios debe haber Espíritu Santo. En la casa de Dios debe de haber adoración. En la casa de Dios debe de haber alabanza. Porque es la casa de Dios. Pero el Señor fue y puso una base.
da principio a una nueva etapa. Aleluya. Y por eso sus discípulos no venían armados. Por eso él no traía un vestuario real de rey. Él traía un vestido de pureza. Sus discípulos traían un vestuario de adoración. Y puso las bases. Aleluya. Qué bueno es Dios. El Señor mismo ya había dicho, porque él amaba, hermano, al pueblo de Israel. Amaba al pueblo de Israel y le había profetizado al pueblo de Israel. Alabado sea el nombre del Señor. Qué bueno es Dios. Aleluya, gloria a Dios. Ahí en el capítulo 9 y de Zacarías y verso 9 dice: alégrate mucho. Fíjense, hermano, ¿qué era lo que trae el Señor Jesucristo? Si quieren pueden ponerlo ahí, 9:9, para que lo miren los hermanos. De Zacarías. Alégrate mucho, mucho. Y le está hablando a Jerusalén. No le está hablando a una persona, le está hablando a un grupo grande de judíos, de israelitas que estaban en Israel. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo. Aleluya. Hija de Jerusalén. Está hablando del personaje, no de la ciudad. He aquí tu rey vendrá a ti justo y salvador. Justo y salvador. Venía la salvación a Jerusalén. La salvación venía a Jerusalén. Pero Jerusalén no podía entender, no podía percibir la presencia de un rey en un asno, con un vestido blanco, y con soldados sin armas. Es que el Señor estaba viendo otra cosa. El Señor estaba viendo a Jerusalén hundido en la miseria. Y Él quería traerle salvación. He aquí tu rey vendrá a ti justo y salvador, humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna, que nadie había montado antes. Y qué bonito. Nadie había montado al asnito. Nadie no había entrado sin el vestuario del rey. Nadie había sentido celo en el templo. Nadie había hablado las palabras que habló Jesús. Y nadie le había ofrecido salvación. Solo este rey. Cuando sale Jesús del templo, ahí están unos enfermos adentro. Ahí hizo unos milagros. Y luego sale el Señor. Y cuando sale del templo, sus discípulos lo están esperando. Señor, se acerca el Señor Jesús. Él venía muy sentido por la condición en que encontró el templo y la gente que estaba allá adentro. Y viene y se para delante del Señor. Mira,
el Señor le dice, no quedará piedra sobre piedra que no sea eso. Y si usted se fija, el Señor, la misericordia siempre está al alcance. Váyase al capítulo 24 de San Mateo, 23. Gloria al Señor. Ya estamos terminando, pero aquí el Señor pone las bases. Aleluya. Verso 37 del capítulo 23. Jerusalén, Jerusalén, que matas los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? Yo te quería proteger, a eso vine. He aquí vuestra casa os he dejada desierta. Porque os digo que desde ahora no me veréis. La única entrada triunfal a Jerusalén. Hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y en el verso capítulo 24 y verso 1, cuando Jesús salió del templo, vamos a leer el número 2. Respondiendo, él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto, os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. El palacio de Jesucristo, oiga bien, el palacio de Jesucristo comienza a ponerlo sobre la tierra. Alabado sea el nombre del Señor. Porque Él, si usted se fija, le dice, no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Yo en 3 días lo voy a edificar. Dígale diferenciota. Y algunos se enojaron. Nuestros antepasados duraron 48 años para edificar este templo. Y tú en 3 días lo edificas. Merece que lo maten. Oiga bien, esta palabra comenzó a correr en todo Jerusalén. Merece que lo mate. Y esto usted se va a acordar cuando Pilato les dijo, ¿a quién soltaré? Y todos gritaron. Los que aplaudieron, los que gritaban, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Hosana, Hosana. Todos los que gritaron y que adoraron y que la aplaudieron, ahora están diciendo, crucifíquenle. Crucifíquenle. Porque no entendieron que Cristo puso las bases para edificar un templo nuevo. Y el templo nuevo lo edificó en 3 días, al resucitar de entre los muertos. San Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y la resurrección de Jesucristo nos trajo a nosotros resurrección de entre los muertos. Entonces San Pablo comienza, hermanos, a hablar acerca de lo que Cristo fue a edificar ahí, lo que Cristo fue a poner ahora. Alabado sea el nombre del Señor. Las alabanzas, la adoración, todo quedó en impune. Aleluya, alabado sea el nombre del Señor. Lo que habían gritado, lo que habían palmeado, todo se olvidaron en un momento. ¿Por
Porque Cristo no venía con ese fin. Cristo venía con el fin de reconciliar a Jerusalén. Aleluya. Reconciliar a Jerusalén con Él. Él venía a liberar a Jerusalén de la muerte del pecado. Cristo venía a destruir la muerte que estaba establecida para destruir a todos los judíos. Cristo venía con el fin de sacarlo del fango del horror. Y ellos no lo entendieron. El templo no va a tener valor si nosotros no tenemos valor. Alabado sea el nombre del Señor. El Señor estaba recordándoles quién era David y de dónde él venía, de la raíz de David. Pero he aquí uno más grande que Salomón, que ha venido para destruir al enemigo que destruye a la humanidad. El enemigo que destruye la humanidad es Satanás, es el diablo. No eran los romanos, no eran las naciones, eran a sí mismos. Estaban hundidos desde los reyes, desde los gobernadores, de los escribas, de los doctores de la ley, desde los fariseos, desde los saduceos. Estaban hundidos en la miseria y Cristo había venido para sacarlos de ese fango y edificar en ellos un templo nuevo. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. A ver si lo pone el hermano ahí. Aleluya. Un templo diferente. Ezequiel 36:26. Gloria a Dios. Qué bueno es Dios, hermano. A él no le importaron mucho las piedras bonitas, las chapas de oro que habían hecho, de bronce, de cobre, de plata. A él no le interesaba eso. Se lanza el profeta y dice qué es lo que quiere Dios, qué fue lo que fue a hacer el Señor Jesucristo. Aleluya. Ezequiel 36:26. Gloria a Dios. Qué bueno es Dios, hermano. Aleluya. Digno de ser alabado, mi Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Qué bueno es Dios, hermano. Aleluya. Gloria al Señor. Aleluya. Os daré corazón nuevo. Yo he venido a poner corazones nuevos. Y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra bonita. Y yo daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Aleluya. Qué tremendo, ¿verdad, hermano? Y haré que andéis en mis estatutos, cosa que no hay en Israel. Y guardaréis mis preceptos. Y los pongáis por obra. Y habitaré en la tierra que di a vuestros padres. Aleluya. Ustedes guardan mis estatutos. Ustedes guardan mis mandamientos. Yo voy a bendecir vuestra tierra. Ustedes van a tener bendición. Ustedes van a ser mi especial tesoro. Alabado
Bendito sea el nombre del Señor, porque yo a ustedes los voy a transformar, a ustedes los voy a cambiar. Ustedes van a ser el templo. Ay, qué tremendo, ¿verdad, hermanos? Primera de Corintios, gloria a Dios, 3:16. Qué bueno es el Señor. Ya vamos a terminar porque ya las bases las pusimos, ya las puso el Señor, no nosotros. Primera de Corintios 3:16. Oh, santo. Qué bueno es Dios. ¿No sabéis que sois templo de Dios? Y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Gloria a Dios, aleluya. Aleluya. Hermano, usted es templo de Dios. Usted es templo del Espíritu de Dios. Dios vino y puso dentro de nosotros su Espíritu y nos convirtió en templos. Y ahora nosotros somos diferentes. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo vino y se metió adentro de nosotros y comenzó a echar fuera todo lo que nos hacía daño. Gloria a Dios, aleluya. ¿Y qué será? Porque Cristo tiene que limpiar ese templo para que sea templo. Quita todos los pecados. Era lo que quería hacer con Israel y no se dejó. Quita todos los pecados, los celos, las contiendas, las envidias, los pleitos, la incredulidad. Todo lo quita el Señor y lo convierte en templo. Templo del Espíritu Santo. Aleluya. ¿Cómo está su templo? ¿Es de Cristo? ¿Cómo está su templo? Verso 17. Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios lo destruirá. Ay. Si nosotros no cuidamos el templo de Dios, lo dañamos, Dios me va a dañar a mí. Porque yo soy el templo. Eso fue a poner Cristo las bases. Ahora el templo, mi templo, son ustedes. Y esas paredes no tienen que ver. Cuando Cristo venga, esas paredes se van a caer, se van a podrir, yo no sé. Los testigos de Jehová van a venir aquí a hacer cultos. Sí, a lo mejor lo van a hacer un corral de chivas. Porque el templo del Espíritu Santo es usted. Gloria a Dios, aleluya. Gloria al Señor. Sí, a veces aquí en el templo caminamos, ay, aquí es el templo de Dios, el templo de Dios, y acá trae más gusanos que nada. Pero mejor ya no dijo que iba a acabar, hermano. Sí, yo voy a acabar. Gloria al Señor. Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. Y aquí ya no vale nadie, aquí lo que vale es que usted cuide su templecito. Cada uno de nosotros tenemos que cuidar nuestro templecito. Ya aquí no vale con que fulano sí, fulano no, y que está muy chaparro, que está muy alto, que está muy gordo, que está muy delgadito. Ya no vale eso, lo que vale es que cuiden su templo. Usted tiene que cuidar su templo. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya. ¿Cómo le podríamos nosotros hacer, hermano, para que ese templo se conserve limpio? Y voy a dar una serie de predicaciones sobre el Espíritu Santo, ya de esta semana en adelante. Porque muchos de nosotros no entendemos a lo mejor bien quién es el Espíritu Santo y qué es lo que hace el Espíritu Santo y cómo se mueve el Espíritu Santo y a cuál es la señal del Espíritu Santo. Aleluya. ¿Sabe por qué batallamos mucho? ¿No? ¿Sabe por qué batallamos mucho? Porque si yo quiero levantar esto y esto pesa 50 libras, si yo quiero levantarlo, hermano, en mi propia fuerza humana, no voy a poder, ahí voy empujando. Pero si es el Espíritu Santo el que la levanta, me la voy a levantar así.
Si usted trae cargas dentro de usted y usted dice, yo soy buen cristiano y le voy a hacer porque creo en mí, yo soy quien soy, pues déjeme decirle que todo el tiempo va a andar batallando. Todo el tiempo va a batallar, hasta para venir a la iglesia está muy pesado. Va a estar pesado venir a orar. Va a estar pesado glorificar a Dios. Va a estar pesado alabar el nombre del Señor. Va a estar pesado adorar a Dios. Está pesado, hermano. Uy, paz de Cristo, hermano. Pero si usted se llena del Espíritu Santo, todo se le va a hacer facilito. Si es para Dios, yo voy a orar. Si es para Dios, voy a alabar. Si es para Dios, voy a glorificarle. Si es para Dios, voy a servirle. Si es para Dios, yo voy a hacer todo lo que sea para Él. Pero tiene que estar alguien adentro de nosotros. Si no, puro pesar y dolor. Hay un canto que dice: ayúdame, Señor, ya no puedo caminar. Pues ¿cómo va a poder? Aleluya, alabado sea el nombre del Señor. Capítulo 6, ahí seguidita. Ya estamos hablando del templo de Dios, el verdadero templo de Dios. Gloria a Dios. Amén, hermanos. ¿Están contentos, hermanos? Dijo el apóstol San Pablo: ¿o ignoráis? ¿No entiendes esto? Capítulo 6 y verso 19. Gloria al Señor. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo? No nomás es templo de Dios, es templo del Espíritu Santo. Por eso se tiene que buscar el Espíritu Santo. Lléname, Señor, lléname. No se olviden que nosotros venimos al altar y nomás venimos con toda nuestra energía y con nuestra sabiduría humana y con nuestra inteligencia humana y con nuestra educación humana. Venimos al altar. ¿Nunca se han fijado en eso? Muy poco llegamos al altar. Señor, lléname con tu Espíritu Santo. Necesito tu Espíritu Santo. Necesito que tu Espíritu se mueva dentro de mí. Señor, está pesado esto, yo no puedo, Señor, se me hace difícil, pero si tú me llenas con tu Espíritu Santo, todo lo voy a poder hacer, como dijo Pablo, todo lo puedo, en el nombre de Jesucristo. Porque de otra manera, hermanos, la carga está pesada, hermano. Y hay hermanos que no tienen la edad mía, pero ya caminan así, con un cargón atrás. Envidia, celos, contiendas, flojera, pereza. Hay tanta cosa que trae uno ahí. Hermano, ya no podemos caminar. Ya está echando a perder el mensaje, hermano. Todo muy bonito. Segunda de Corintios 6, 16. Y terminamos. Y pónganse pie, por favor. Aleluya. Esto es nada más como, por decir así, recordando lo que ya sabemos, ¿verdad, hermanos? No se le hace a usted, que yo soy bien difícil con Dios, bien dificultoso. Yo le digo a Dios lo que tiene que hacer y no le digo lo que yo voy a hacer. ¿No se ha fijado en eso? No se sientan mal, estoy diciendo para recapacitar, reflexionar. No se ha fijado que nosotros muchas veces decimos: Señor, quiero que me ayudes en esto y en esto, que no se te olvide. Y luego nos volteamos y nos vamos a hacer lo que nos da gana. Andamos donde nos da gana. Ni nos contamos a Él. ¿Sí? Pero si nos pescamos un dedo, ¡ay, Señor, acuérdate que aquí estoy, Señor! Nunca le digan: Señor, lo quiero hacer. Nunca se ha fijado en eso. Aleluya. ¿Sabe por qué todo se nos hace difícil? Pasan, músicos. Capítulo 6 de 2 de Corintios, verso 16.
habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Usted es pueblo de Dios, usted es gente de Dios. Usted nunca rechace las cosas de Dios. Amemos a Dios, sigamos al Señor, sirvámosles al Señor en el nombre del Señor. Ven, hermanos, en el nombre de Jesucristo. Yo los voy a invitar a este altar. Cristo puso las bases. Tú eres el templo del Espíritu Santo. Tú eres el templo, yo soy el templo del Espíritu Santo. Dios puede hacer cosas grandes conmigo, hermano. Cosas grandes. Cuando usted se sienta cansado, usted dígale, ahí está adentro: Señor, dame fuerzas en el nombre de Jesucristo. Y el Señor le va a dar nuevas fuerzas. ¿Por qué? Porque ahí está el Señor con usted. Siente un dolor: Señor, quítame este dolor, Señor, no lo soporto. Ahí está el Señor y Él se lo va a quitar. Por eso le dijo: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas, no desmayes, porque Jehová tu Dios está contigo. Ahí está contigo donde quiera que vayas. Él está con nosotros. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Usted es templo del Espíritu Santo. Usted es templo de Dios. Dios está ahí adentro. Dios está ahí para ayudarlo, hermano, para sacarlo de tantas penas, de tantas cosas. Usted puede llevar su templecito allá al altar y decirle: Señor Jesucristo, allá hay un hábito dentro de mí, Señor, quítamelo en el nombre de Jesucristo. Él se lo va a quitar. Usted trae una pena, un problema, un pecado, usted dígale: Señor Jesucristo, perdóname. Perdóname, Señor. Este pecado no me deja caminar libre. Este pecado no me deja alabar tu nombre. Este pecado no me deja glorificarte, no me deja cantarte. Estoy batallando, Señor. Pero si tú me lo perdonas, Señor, me llenas con tu Espíritu Santo, yo voy a sentir libertad. Libertad para todo. Para todo lo que se relaciona con Dios. Usted es el templo del Señor Jesucristo. Él implantó esas piedras bonitas, de nada sirvieron.